Yo sé, hermanos, que ya estudiamos sobre la omnisciencia de Dios. Y vaya que Dios es omnisciente. Lo que significa es que Dios posee todo conocimiento y nada se puede esconder de Dios. Dios conoce toda intención, Dios conoce todo deseo, Dios conoce todo de nuestra vida, hermanos. Pero una cosa es tener conocimiento y otra es tener sabiduría. Hablando de una persona puede tener conocimiento, sin embargo no tener sabiduría. Y qué bendición estudiar que nuestro Dios es perfecto en conocimiento y perfecto en sabiduría, hermanos. La Biblia nos habla sobre la sabiduría de Dios. Vayamos a Job capítulo 9, versículo 4. Primero veremos algunos textos que nos habla sobre Dios es sabiduría y la sabiduría viene de Él. Nos dice Job capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La respuesta es evidente, ¿verdad? Absolutamente nadie. Pero la primera parte dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Dios es sabio y poderoso. ¡Qué combinación, hermanos! Hay personas que pueden ser poderosas, pero no sabias. Hitler fue muy poderoso, pero no fue sabio. Dios, hermanos, posee toda sabiduría y posee todo poder. Dios es perfecto en las dos. Vayamos a Job, ahí mismo capítulo 12, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13 nos dice la escritura: con Dios está, ¿qué dice? La sabiduría y el poder. Fíjate lo que dice a continuación: suyo es el consejo y la inteligencia. ¿De quién es el consejo, la sabiduría y la inteligencia? Todo es de Dios, hermanos. Él es perfecto en sabiduría y poder. Entonces, hermanos, ¿dónde está la sabiduría? La respuesta es: la sabiduría está con Dios, hermanos. Sin Dios no hay sabiduría. Puede haber conocimiento, pero no sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Mira el texto: suyo es el consejo y la inteligencia. Vayamos a Salmos capítulo 104, versículo 24. Salmos capítulo 104, verso 24. Y dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿qué dice ahí, hermanos? Con sabiduría. Todas sus obras son hechas con sabiduría. Y fíjate lo que dice: la tierra está llena de tus beneficios. Y nos da un ejemplo, versículo siguiente, 25. He ahí el grande y anchuroso mar. El texto anterior me está hablando de la sabiduría de Dios en todo lo que hace, y el verso 25 me da un ejemplo como el mar. ¿Te has puesto a pensar en lo inmenso que es el mar? Todos los animales que lo habitan. Dios hizo el mar con sabiduría, hermanos. ¿Te imaginas cuando tú ves un mar que Dios le dijo al mar: hasta aquí llegas? Y si caminas alrededor de la arena y ves cómo el mar llega hasta cierto punto, y es porque Dios le dice: hasta aquí te doy permiso. Dios hizo todo en sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría, hermanos. Hablando de Jesús, vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2 dice la escritura: y reposará sobre él, hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu qué dice? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, Cristo es sabiduría. ¿Por qué digo todo esto? Porque qué necios somos, hermanos, hacer un pueblo de Dios para buscar sabiduría fuera de Dios.
Qué necios somos al tratar de encontrarla en un hombre. Por eso Pablo decía, no bases tu fe en un hombre, sino en la palabra de Dios, hermano. Tantas personas ya saben con qué tío ir, ya saben con el vecino, con tal maestro. No, mis amados hermanos, toda fuente de sabiduría emana de Dios. Tú y yo somos necios cuando vamos a cualquier otro lado que no sea la fuente de sabiduría, que es Dios, hermanos. La verdadera sabiduría está en Él. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 6. La escritura me dice desde el 6 al 9: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar? Sus pensamientos, su manera, su sabiduría humana, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate, hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos. Y ojo, y mis pensamientos, dice Dios, son más que vuestros pensamientos. Qué necios somos al seguir nuestros pensamientos. Si yo sigo mis pensamientos, yo hago de mis pensamientos mi Dios. Yo debo seguir a mi Dios para que me dé sabiduría, porque solo Él es la fuente de sabiduría, hermanos. Qué triste que el pueblo de Dios piense que la sabiduría está en otra parte. O pensar y encerramos a Dios. Dios solo es para mis necesidades espirituales. Lo encierro en un cuadrito. Dios es la fuente de verdadera sabiduría para todas las áreas de mi vida. Vayamos a Romanos capítulo 11, verso 33. Me encanta este pasaje, hermanos. Fíjate cómo lo escribió Pablo. Romanos 11, 33 dice la escritura, leeré hasta el 36, con signos de exclamación: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La respuesta es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que fuesen recompensados? Y fíjate lo que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando tú y yo buscamos sabiduría fuera de Dios, hermano, escúchame bien, estamos mostrando ateísmo. Te voy a decir lo que decía Spurgeon. Spurgeon decía que muchos creyentes son ateos en la práctica. ¿Cómo no saber, hermanos, que Dios es la fuente de toda sabiduría y buscarla por mi propia cuenta? No, Dios es la fuente de toda sabiduría, mis hermanos. Vayamos a Salmo 147:5. Salmo 147:5 dice la escritura: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y mira lo que dice a continuación: y su entendimiento, ¿qué dice? Es infinito. El entendimiento de Dios no se puede medir, hermanos, porque de Él brota toda sabiduría. Si es que tú y yo tenemos un gramo de sabiduría, es porque Dios lo dio, hermano. Dios es la fuente de toda sabiduría. Es triste. Pongamos mucha atención en esto, hermanos. Pero la mayoría de personas busca astucia en vez de sabiduría. ¿Cómo saberlo? Porque no buscas a Dios. No buscas el consejo de Dios. No oras y buscas la respuesta en su palabra. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro de esto. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 13 versículo 1. Leeré 15 versículos para expresar esto. El mundo busca astucia. El Hijo de Dios busca sabiduría. 2 de Samuel 13:1 dice la escritura: aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Amaba a su hermana.
pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjate lo que dice a continuación. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, entre comillas, cuida tus amigos porque nos influyen demasiado. Te lo voy a repetir, cuida tus amigos porque nos influyen demasiado. Uno dice, no, yo voy a decidir quién va a influenciar sobre mí. No, hermanos, la persona que esté cercana a mí va a influenciar mi vida. Y dice la Biblia, tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Fíjate lo que dice, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre, ¿qué dice? Muy astuto. Dice la Biblia que era un hombre muy sabio. Dice la Biblia que era un hombre muy astuto. Es triste, pero este mundo busca astucia cuando un hijo de Dios debe buscar sabiduría. ¿Y qué hizo en su astucia este hombre llamado Jonadab? Bueno, leamos. Y este le dijo, hijo del rey, porque de día en día ves enflaqueciendo así, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, mira, es que yo amo a mi hermana Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle. En tu tiempo libre podrás leer toda la historia. Hizo todo lo que le dijo su amigo astuto. ¿Y qué crees, hermano? Funcionó. Pero la meta no es que funcione, la meta es que honre a Dios. Amén, hermanos. Debemos buscar sabiduría. Más adelante dice la Biblia que se hizo que estaba enfermo, entró Tamar, se llegó a ella, hermanos, bíblicamente la violó y después la despreció. El siguiente relato de la historia dice que ella tenía una vestimenta que era distintiva de una virgen y después se fue triste porque ya no podía vestir esa vestimenta. Y todo por un amigo astuto. Escúchame bien. Este mundo busca astucia. El Hijo de Dios busca sabiduría. Y la sabiduría viene solamente de Dios. ¿Funcionó el consejo de Jonadab? Sí. ¿Fue sabio? No. Una cosa es astucia, hermanos, y otra muy distinta, y la que Dios espera encontrar en mí y en ti, es sabiduría. Cuidado con personas astutas. Solamente te leeré dos textos brevemente. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33. La escritura dice, 1 Corintios 15:33, no erréis o no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, fíjate, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Escúchame bien, hermano. ¿De dónde buscas tus consejos? ¿El que se la sabe de todas, o de Dios? No busques astucia, busca sabiduría. La meta no es que funcione, la meta es que agrade a Dios. Pregunta, ¿estamos agradando a Dios? Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón, doblemente bendecido el varón, dichoso el varón, varón que goza del cielo. ¿Quién? El que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Jóvenes que están escuchando este mensaje, yo una vez predicaba un mensaje: después de tener una relación con Dios, lo más importante es tener una buena relación con buenos cristianos. Y digo eso porque hay malos cristianos. Cuida tus relaciones que sean con buenos cristianos que aman a Dios, porque si no, tal vez te vas a desviar de una manera terrible. Predicaba ese mensaje, ¿sabes? Cuando David estaba con Jonatán, todo fue muy bien, y cuando se quitó esa amistad, hermanos, cometió adulterio.
Tú no sabes cómo una persona te puede influenciar, pero no solo para bien, también para mal. No busques gente astuta, escúchame hermano, busca gente sabia, que tiene temor de Dios y que ama a Dios. Y tú dices, ¿y cómo saber? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber la diferencia? Astucia, sabiduría. Santiago capítulo 3 versículo 14. La Biblia tiene todas las respuestas, hermano. Santiago capítulo 3 verso 14, leeré hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hermano, ¿te has preguntado eso a ti mismo? ¿Seré sabio? El escritor nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y fíjate lo que dice a continuación. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjate, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, hermanos, fíjate lo que debemos tú y yo buscar. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿cómo es? Pura. No solo es pura, después es, ¿cuál es el segundo? Pacífica. El tercero, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una persona con sabiduría es una persona con una buena conducta. Sabia mansedumbre, eso significa poder bajo control. Pero celos amargos, pleitos, dice la Biblia, esa no es sabiduría de Dios, esa es terrenal, animal y diabólica. Un hijo de Dios no debe buscar astucia. Un hijo de Dios debe buscar sabiduría. Y la sabiduría exclusivamente está en Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a no confiar en nuestro conocimiento. Proverbios 3:5 dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y gloria a Dios, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando buscamos a Dios, estamos hablando de los atributos de Dios. Cuando buscamos a Dios, hermano, al buscarlo, Él nos va a dar sabiduría. A través de su palabra, hermanos, y sin importar el libro que estés leyendo, Dios nos va a dar sabiduría. En un mundo en el cual estamos, en un mundo incierto, en un mundo de tantos cambios, en un mundo en el cual yo tengo que tomar decisiones diario, debo darme cuenta de mi necesidad de tener la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses 2, 2 y 3 dice la Biblia: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjate, hermano, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, fíjate, en quien están todos los tesoros de ¿qué? La sabiduría y del conocimiento. Cuando tú y yo conocemos más a Dios Padre, dice la Biblia que con Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, no busques astucia, busca sabiduría, y solamente está en Dios y en este libro, hermanos. Debemos de entender, hermanos, aunque la enseñanza es muy sencilla, concretamente es que no hay sabiduría fuera de Dios, hermano.
y su Hijo. Cualquier sabiduría que podamos tener fue Dios quien nos la dio o quien nos la puede dar. Y para tenerla debemos pedírsela a la fuente de sabiduría. Tal vez el pasaje más conocido de este tema. Vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 5. Y es más que decir, ya conozco ese versículo. No, hermano, ¿hoy oraste por sabiduría? ¿De qué sirve conocer el texto si no lo aplicamos, hermano? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién tendrá sabiduría y decir que no le falta? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a un hermano. Pídala a Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Fíjate, hermano, el cual da a todos. Gloria a Dios por este versículo. No solamente la da abundantemente. Hermano, ¿le pediste hoy sabiduría a Dios? No te pregunto si conoces el texto, porque yo sé que lo conocemos, pero ¿le pediste sabiduría a Dios hoy? Hoy tomaste decisiones. Esas decisiones, ¿le pediste a Dios sabiduría para que esas decisiones le agraden a Dios? Hermano, las decisiones que tú y yo tomamos hoy, ¿le agradaron a Dios? A Dios no solo le importa lo que hacemos el domingo, le importa cómo vivimos de lunes a domingo, hermanos. Y necesitamos sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias, correctas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y nos dice cómo pedir, verso 6, pero pida con fe. Dios es la fuente de sabiduría. Debemos ser sabios y pedir sabiduría al dador de sabiduría, hermanos. ¿Qué otro mejor ejemplo que Salomón? Se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Te imaginas, hermano, que Dios nos dijera ahorita, pídeme lo que quieras? ¿Cuál sería tu petición, hermano? Quiero conocerte más, Señor. Quiero y necesito sabiduría. Ahora, y sin importar lo que digamos, Dios conoce nuestros corazones, hermano. ¿Qué está en nuestro corazón? Salomón le dijo, dame sabiduría. Y sabes que esa petición agradó a Dios. Mientras pensamos en el tema de la oración, hermano, ¿te has puesto a considerar que no solo es importante orar, sino orar y que esa oración agrade a Dios? ¿Tus peticiones últimamente han agradado a Dios? ¿Son hechas conforme a su palabra? ¿Son hechas en sabiduría? ¿Lo cierras pidiendo sabiduría de Dios, no experiencia humana? Esa petición agradó a Dios, hermano. Cuando yo vi ese pasaje, yo recordé qué importante es que yo debo agradar a Dios en mi oración. ¿Tus peticiones agradan a Dios, hermano? ¿O son meramente para ti? ¿Tienen algo que ver con Dios, con su gloria, con sabiduría? Que Dios nos muestre, que Dios nos cambie. ¿Cómo nos falta orar por sabiduría? Si tan solo, hermanos, hasta arriba de nuestras peticiones estuviera, Padre, dame sabiduría, tuviéramos muchos menos problemas o sabríamos lidiar de una manera bíblica con los que tenemos. La Biblia, hermanos, nos surge en tantos pasajes para buscar la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 5. Proverbios capítulo 4, versículo 5, leeré hasta el 9. Dice la Escritura: adquiere sabiduría. A veces tú y yo la tenemos hasta el final de la lista, ¿verdad? No, dice Dios, sobre todo lo que adquieras, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia.
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes hablando de la sabiduría. No te atrevas a dejarla y ella te guardará. Gloria a Dios. Ama la sabiduría y te conservará sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Hermano, ¿estás abrazando la sabiduría de Dios o te apoyas en tu propia prudencia? Dice la Biblia, adorno de gracia dará tu cabeza, y cómo lo describe como un poema cuando habla sobre la sabiduría. Otro pasaje dice que la sabiduría clama por las calles. La sabiduría en la Biblia es algo muy importante en la vida de un cristiano. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. No hay nadie más sabio que Dios. Entonces debo ver las cosas como Él las ve. Y otra que escuché, hermanos, que me gustó esta definición, es tener la más grande meta, que es la gloria de Dios. Lo pensé y dije, es cierto, eso es sabio. Tú buscas la gloria de Dios en todo, hermano. Porque si lo buscas, definitivamente lo estás haciendo con ganas de agradar a Dios y con sabiduría. Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, es visible desde la creación. Regresando a los atributos de Dios, Dios es sabiduría. Fíjate lo que dice Salmos 19:1. La Escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes que Dios hizo la creación en sabiduría? Porque su creación, ¿sabes qué grita? La gloria de Dios, hermano. El cielo te platica: hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios porque todas sus obras fueron hechas con sabiduría. La sabiduría exalta la gloria de Dios, hermano. Desde la creación, el cielo es un teatro, una demostración, una obra titulada La gloria de Dios, hermano. ¿Te has puesto a pensar en el balance perfecto, en la distancia perfecta que hay de la tierra al sol? Porque Dios la hizo con sabiduría, hermano. Si la tierra hubiera estado más cerca del sol, nos quemamos. Si hubiera estado un poco más lejos, nos congelamos. Todas sus obras son hechas con sabiduría. Empezando desde la creación, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Un balance perfecto. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, en la cantidad de tierra y la cantidad de agua que hay en el mundo? A veces uno que ve la toma de fuera y ves un poco de azul y un poco de café, eso no es de gratis, hermano. Tiene la suficiencia de tierra y de agua para que se sostengan completamente, hermano. Todas sus obras son hechas con sabiduría. Piensa en la sabiduría de Dios desde la creación. Un oculista cristiano, se dedica al estudio de los ojos, dijo lo siguiente: si lo único que pudiera estudiar es el ojo humano, me basta para creer en Dios y en su perfecta sabiduría. Él, que se ha dedicado al estudio del ojo y cómo es perfecto, él dice: es imposible que un hombre haya hecho esto, debe ser Dios quien hizo el ojo humano. Y eso por hablar de solamente una parte del cuerpo, hermano. Todas sus obras son hechas en sabiduría. Punto número 2, no solo en la creación, pero en todos lados, hermano. Las decisiones que Dios ha tomado, ¿te has puesto a pensar en su disciplina? Que no nos da más de la que podamos soportar porque ya estaríamos muertos, pero nos da la suficiente para andar en rectitud y tener temor de Dios y andar en santidad. ¿Te has puesto a pensar en
el balance perfecto de nuestras pruebas y nuestras bendiciones? Si nos diera puras bendiciones, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Y si nos diera puras pruebas, ¿qué sería de nosotros? Pero Él es perfecto en darnos pruebas y bendiciones, hermano. Perfecto en sabiduría. Piensa en todo lo sabio que ha sido Dios en ti, de una manera personal. Dios escogió dónde nacieras. Dios escogió cuándo naciste. Dios escogió tu personalidad. Dios escogió quiénes serían tus padres. Tú no los escogiste, fue Dios. Dios te pasó por buenos tiempos. Dios, y no el diablo, te pasó por malos tiempos. Dios te dio bendiciones. Dios te pasó por pruebas. Dios te dio tus demás familiares, no solo tus padres. Dios, hermanos, te guió a que estudiaras, qué harías el resto de tu vida y el número de días que tendríamos en esta vida, perfecto en sabiduría. Dios es sabio. Aún en los escenarios más difíciles de la Biblia, Dios actuó con perfecta sabiduría. Alguien dirá, ¿y qué de la persecución de la iglesia? La usó para su crecimiento. ¿Y qué de la muerte de Esteban? La usó para la conversión de Saulo. ¿Y qué de José cuando fue vendido, traicionado? Solamente lo usó para ponerlo y le dice, ellos lo hicieron para mal, pero yo lo encaminé a bien. Perfecto en sabiduría, hermanos. ¿Qué mejor ejemplo que el Evangelio? La salvación. Pensemos en el plan de salvación de Dios. Dios hizo que su Hijo dejara el cielo, que viniera un pesebre, que naciera de una virgen, que fuese concebido del Espíritu Santo, que obedecería completamente la ley en el tiempo de la ley, que sería un hombre sin defectos, que sería llevado a la cruz, que en esa cruz cargaría los pecados de todos, que derramaría su preciosa sangre sin pecado, que clamaría tetelestai al decir, se ha consumado la obra que he venido a hacer, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y después de morir sería sepultado, pero gloria a Dios, al tercer día y por el Espíritu de Dios fue resucitado. ¡Qué plan tan sabio y perfecto! Después de su resurrección, enviaría al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador, para convencerte a ti y a mí de pecado y de juicio. Que alguien un día nos leyera una porción de la Biblia y llevarnos a reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado moriríamos y se abriría completamente, iríamos al infierno, y guiarnos a arrepentirnos y reconocer que habíamos pecado contra un Dios santo, arrepentirnos de ese pecado, volvernos a Dios y poner toda nuestra fe y confianza solo en Dios. Es un plan demasiado perfecto para que haya sido por un hombre. Dios es perfecto en todo lo que hace, hermanos. Ya se me está yendo el tiempo. Vamos a terminar en 1 Corintios 1:18. Aunque sea el último capítulo, no por eso significa que va a ser corto, pero aquí terminamos. 1 Corintios 1:18, leeré hasta el 31, hermanos. Gocémonos en lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto sobre la perfecta sabiduría de Dios y la carencia de la sabiduría humana. Dice la Biblia, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito, fíjate lo que está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? Este es Dios, hermanos. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice que destruiría su sabiduría. Los sabios, cuando digo los sabios, o este pasaje dice los sabios, está hablando de las mentes más reconocidas de esa generación. Y esas mentes, hermanos, lamentablemente en el tiempo de la Biblia se burlaban de Dios, y las mentes más brillantes de este siglo se burlan y se mofan de las cosas de Dios, y dice Dios, destruiré su sabiduría.
Qué triste que esa gente está en contra de Dios. Y te doy un ejemplo, hermanos. Si tú le preguntas a esa persona cómo se creó el mundo, ¿sabes qué dicen? La evolución. O sea, simplemente tratar de sacar a Dios de todo. Y si le dices y le pruebas que la teoría de la evolución no es cierta, dicen, la explosión. No importa, lo único que ellos quieren es sacar a Dios. Cuando tú le preguntas a una persona cómo ir al cielo, ¿sabes qué te responde la mayoría de religiones de este mundo? Tus obras, o sea, tú solo te puedes salvar. ¿Y dónde dejan a Dios? Sabiduría humana. Ciertos rituales religiosos. Y en todos los grupos, hermanos, no es nada más que eliminar a Dios. Dios destruirá la sabiduría de los sabios. Versículo 20. Hace una pregunta y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios escogió para mostrar su sabiduría y su plan perfecto de redención, salvación? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que para algunas personas que no sean creyentes es una locura, el pueblo de Dios dice, bendita locura, que me llevó a los pies de Cristo y me confronta y me lleva a Dios. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Agradó a Dios salvar a los creyentes por esta bendita locura. Verso 22. Porque los judíos piden señales, y hoy en día, en el 2020, siguen pidiendo señales los judíos. Y los griegos buscan sabiduría. Los judíos no creen en el mensaje del evangelio porque piden más señales. No creen que Cristo fue el Mesías porque esperaban que viniera una paz en el mundo y esperaban señales. El griego, el mensaje de la cruz se le hace muy sencillo. ¿A poco me arrepiento? ¿Pongo mi fe? No. Demandan sabiduría. Y claro que es sencillo porque lo complicado lo hizo Cristo, hermanos. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén, hermanos. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura, pero nosotros debemos predicarlo, hermanos. Verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, fíjate, los que sí son llamados, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Es incongruente, hermanos, que los judíos o griegos, el judío pide señal, pero Cristo dio muchas señales, hermano. Desde su primer milagro, el convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes, resucitar a Lázaro. Hermanos, vaya que hubo señales, pero fueron duros de corazón y no quisieron creer. Y para los griegos, claro que hubo sabiduría. Hermanos, cuando Cristo, siendo joven, se metió a una sinagoga, dice la Biblia que los maestros de la ley se maravillaban de la doctrina de él. En Cristo hay suficiente sabiduría y suficiente poder. Sin embargo, verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La conclusión de Pablo es, lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre que se proclame fuerte. Y nos dice lo que Dios usa para llevar a cabo su obra y llevar su sabio mensaje. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Y este mundo tal vez no va a creer que uno es tan sabio al creer en Dios y en sus obras y su palabra. Pero dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos sabios, hablando de la filosofía humana. No muchos poderosos. Y dice no muchos porque si hay algunos que incluso son presidentes y son creyentes. Abraham Lincoln era bautista. Pero dice no muchos. Ni muchos nobles. No muchos vendrían de la realeza. No muchos, algunos, pero la mayoría no. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios.
Recuerdo una vez estaba predicando sobre este pasaje y le pregunté a los hermanos de la iglesia: levanten su mano si creen que Dios los escogió. Vamos a hacerlo ahí en su casa. Levanta tu mano si crees que Dios te escogió. Si no la levantaste, entonces no crees que Dios te escogió. ¿Sabes a quién escogió Dios? Lo necio del mundo. Ya no nos gustó. Bueno, eso es lo que dice mi Biblia, hermano. ¿Y sabes por qué? Para no jactarnos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte. El Señor escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, hermano. Él tomó un simple niño, hermanos, llamado David, con una piedra, y mató a Goliat. ¿Y sabes por qué? No era porque David, ahí no era un hombre conforme al corazón de Dios, ahí era un niño, hermanos. Pero cuando ese niño, hermanos, con su fe en el Señor y vencieron a Goliat, no fue glorificado él, fue glorificado Dios. Porque dijeron: no es posible que ese niño lo haya hecho, fue el Dios de ese niño. Verso 28, si creemos que Dios nos escogió, dice la Biblia: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y por qué lo hizo así, hermanos? Aterrizando el mensaje, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes que a las personas del mundo les gusta jactarse? A las personas del mundo les gusta vanagloriarse. Yo soy tal, yo soy hijo de tal, me gradué de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal esas cosas, pero lo que está mal es gloriarse. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Hermanos, es por Él que estamos vivos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate, fue Dios quien da sabiduría, justificación. Pregunta: ¿qué hiciste tú para obtener la justificación? No podemos decir que hicimos algo. Fue una obra completamente de Dios, hermano. Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo es por Él. No hay espacios para buscar reconocimiento. Si Dios lo da, Dios te lo da, pero alábete el extraño y no tu propia boca. Pero nunca la busques. Y la conclusión, hermanos, verso 31. ¿Por qué hace todo esto Dios y por qué Él hace su obra de esta manera? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay en algo o alguien que pueda glorificarse, un hijo de Dios, ¿saben en quién es? Tengo un Dios que es todopoderoso. Mira, yo no soy nadie, pero tengo un Dios que es omnisciente. Mira, yo no soy nadie, pero tengo un Dios que es inmutable. Mira, yo no soy nadie, pero tengo un Dios que hizo todo lo que ves. Y si nos gloriamos, que sea del nombre de Dios, hermano. Solamente podemos gloriarnos en el gran Dios que tenemos, del gran Dios que le cantamos y del gran Dios que predicamos. Se pudieran decir tantas cosas, hermano, pero se me acabó el tiempo hace 15 minutos. 10 conclusiones, solo te las digo rápidamente. Número 1, Dios es la fuente de toda sabiduría. No hay sabiduría fuera de Dios. Número 2, fuera de Dios no hay sabiduría. Número 3, este mundo busca astucia, no seas como el mundo. Número 4, aléjate por tu bien de esas personas astutas. 5, el Hijo de Dios busca sabiduría. 6, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos y que Él sea quien enderezca las veredas. 7, al crecer nuestro conocimiento de Dios, en ese mismo momento estamos creciendo en sabiduría, porque yo crezco en Dios y Dios me da sabiduría. 8, a Dios le agrada que le pidamos sabiduría como lo hizo Salomón. 9, pidámosla cada día. ¿Cada cuándo tomas decisiones, hermano? Cada día, y no solo dentro del día tomamos muchas decisiones. Necesitamos sabiduría de Dios. Punto número 10. ¿Por qué no hacerlo, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿quién sería sabio y diría que no le falta? Pídala a Dios.
el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. El piano comienza a tocar. Démonos cuenta, hermanos, que la fuente de sabiduría está en Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría, hermano. Este mundo busca astucia. No busques astucia, busca sabiduría. Aléjate de esas personas que tú sabes que son astutas pero no sabias. La sabiduría te ayuda a discernir la verdad de la casi verdad. Joven, una persona decía: dime con quién te juntas y te diré quién eres. No me digas que las personas que te juntan no influencian tu vida. Claro que lo hacen. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Será que Dios puso a alguien en tu corazón? Pídele a Dios gracia, pídele a Dios sabiduría. El Hijo de Dios no busca astucia, busca sabiduría. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, hermanos, porque caeremos vez tras vez. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, hermano, en tu lectura bíblica cada día, tú vas a ver cómo Dios te va a ir dando sabiduría. A Dios le agrada esta petición, pídela cada día. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y fíjate nada más qué regalo de versículo, hermano. El cual da a todos. Eso te incluye a ti, hermano. Eso te incluye a ti, hermano. Dios quiere darte sabiduría, simplemente pídesela. Dice la Biblia: pero pide con fe, no dudando nada. Oh Padre, gracias